Buenos días, Aragón. Buenos días, España. 18 de julio de 2019. Vamos a seguir hablando de jaques. Estos días hemos hablado de jaque a la soberanía monetaria, de jaque a la democracia liberal. Hoy vamos a comentar el jaque que se le está dando a la mayoría de los bancos del mundo en estos momentos. O sea, jaque al sistema bancario occidental tal como lo conocemos. Y, lógicamente, el jaque a la banca tal como la conocemos tendrá serias consecuencias. Los bancos españoles, como los bancos europeos y los bancos de Occidente, se han dormido en los laureles. Han pensado que el sistema bancario era imprescindible y que viviría siempre, y están completamente equivocados. Hoy día, la realidad es que tras el año 2007 y 2008, los años de la gran crisis del siglo XXI, la realidad es que los bancos han demostrado que no eran de fiar, sencillamente porque nos generaron una catástrofe financiera como no nos habíamos podido ni tan siquiera imaginar. Los bancos crearon productos tóxicos, productos falsos, productos que no había por dónde cogerlos. Los emitieron en los mercados y estos corrieron de punta a punta de Oriente y de Occidente. Los bancos no podían salir bien después de lo que hicieron en aquellos momentos. Para las generaciones maduras, que desaparezcan los bancos no deja de ser algo, en principio, difícil de creer. Pero las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes lo tienen muy claro. No se fían ni de los gobiernos ni de los bancos, que durante muchísimos años han venido diciendo, tanto unos como otros, pero especialmente los bancos, que venían a ser la corriente circulatoria del sistema económico. Vanas ilusiones y falsas ideas que trataban de meternos a todos los ciudadanos del mundo y que, sin dudas de ninguna clase, durante 200 años más o menos, han venido funcionando hasta ahora. Hoy día, en el mundo de la banca, hay no menos de 28 grandes bancos sistémicos y de ellos 14 grandes bancos que han imprimido derivados, es decir, productos muy tóxicos, verdaderas bombas atómicas, que se cargaron el sistema en el año 2007-2008 y que prácticamente a estas alturas no han sido capaces de resolver sus problemas. Estos 14 grandes bancos que crearon derivados, los grandes bancos americanos, ingleses, algunos suizos, franceses, alemanes. De entre los 28 tenemos un gran banco sistémico, nosotros, el Banco de Santander, y no precisamente porque sea un banco moderno. La realidad es que los 14 grandes bancos que además crearon derivados llegaron a imprimir más o menos, o llegaron a hacer operaciones por algo más de 700 billones de 12 ceros, 700 billones de 12 ceros de productos derivados sobre cualquier tipo de producto financiero. Es decir, acciones, obligaciones, tipos de interés, commodities. Ha habido derivados de todo tipo y variedad. Curiosamente, de todos ellos,
el que peor ha salido, el que peor se encuentra en estos momentos es el Deutsche Bahn. Antes o después lo veremos caer. Y antes o después veremos que genera unos movimientos cataclísmicos en Europa que sencillamente pueden llevarse por delante la Unión Europea, de la que ya tenemos seguridad absoluta, no va a intentar llegar a conformar los Estados Unidos de Europa, porque sencillamente hay demasiadas divergencias para que ello sea posible. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿cuánto vivirá la Unión Europea? ¿Podrá vivir 10 años, 2 periodos legislativos, por decirlo de alguna manera? ¿Podrá vivir 20 años quizás? ¿O en cualquier momento de aquí a 20 años, es decir, de aquí al año 2040, se nos irá descomponiendo para poco a poco y ya nunca la volveremos a conocer como pretendíamos que fuera desde los años 80 del siglo pasado? La realidad es que Occidente se compone fundamentalmente de 3 partes: Japón, Europa, Unión Europea, y lógicamente Estados Unidos. A lo largo del último siglo, ambos países, ambos continentes, podríamos decir, incluido Japón, han tenido un predominio total en el mundo financiero y en el mundo del desarrollo de los años que van de 1945 hasta más o menos final del siglo XX. Estos países han funcionado de manera distinta. A lo largo del tiempo ha habido un modelo de funcionamiento en el sistema financiero, el modelo Bretton Woods I, podríamos llamarlo, que tuvo 2 fases, una de 25 años más o menos y otra de aproximadamente 36 años. En la primera fase las cosas marcharon francamente bien. De alguna manera, la existencia de 2 potencias mundiales importantes como era Estados Unidos y la Unión Soviética permitió de alguna manera que surgieran los estados de bienestar decididamente en todo Occidente. Es decir, estados de bienestar que se preocupaban de la educación de todo tipo de personas, de la seguridad social, o sea, sanidad también para todos los ciudadanos. Los países con mayores riquezas y por lo tanto con mayores PIBs también empezaron a desarrollar políticas de dependencia para atender a aquella parte de la sociedad que no podía valerse por sí misma. Pero fundamentalmente son la educación y la sanidad las que provocan un cambio fundamental en la vida del siglo XX en todo Occidente. En todos los lugares. Allá donde hay democracias liberales, allá donde hay dictaduras como en España. El franquismo también se preocupó de desarrollar la educación y la sanidad sencillamente para poderse mantener en el poder. Pero lo hizo igual que lo hicieron otros países europeos antes y tan decididamente como ellos. Hoy día tenemos un estado del bienestar razonable, pero que empieza a mostrar fragilidad sencillamente porque Occidente en estos momentos está funcionando bastante mal. Todo surge con la crisis financiera de 2007 y 2008, la quiebra de Lehman Brothers y un momento terrible en el que llegamos a pensar que podrían desaparecer todos los bancos de Occidente. No solo los 28 grandes bancos sistémicos de los que hablamos,
sino prácticamente la totalidad de los bancos. Siempre ha habido actuaciones distintas vistas desde Estados Unidos o vistas desde Europa. En Estados Unidos no han tenido problemas en que más de 800 bancos desaparecieran a partir del año 2007 y 2008. En Europa se ha intentado que no desaparecieran los bancos, o al menos se ha buscado la manera de que fusionando bancos se pudiera dar la impresión de que el sistema financiero prácticamente no cambiaba. En Japón también hubo serios problemas a partir del 2007, incluso casi 10 años antes, y una deflación impresionante dominó la economía japonesa hasta prácticamente el momento actual en el que os estamos hablando. El sistema financiero, entonces, a partir de 2007, provoca en los ciudadanos desconfianza total. Hay desconfianza, pero de momento la gente no sabe qué hacer con sus dineros y los sigue llevando a los bancos. La gente del milenio, la gente que nació ya allá por los años 60, 70, en realidad las nuevas generaciones posteriores, por decirlo de alguna manera, a ese periodo del año 45 al 71, en el que vivimos una época de creación del estado del bienestar, a partir de ahí, la gente que nace a partir de 1971 y de la década de los 80 y 90, la realidad tiene otra manera de ver el funcionamiento del sistema financiero y de su funcionalidad. Es decir, lo que anteriormente se consideraba imprescindible y que había que salvarlo para que no generara un cataclismo en todas las esferas de la economía, la gente que nace a partir de 1970-80 ya empieza a pensar que el sistema financiero no es digno de confianza, al igual que los gobiernos del mundo tampoco son dignos de confianza. Y por lo tanto, la democracia liberal, que había funcionado razonablemente bien después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a mostrar fallas y, por lo tanto, gran desconfianza en todos los ámbitos ciudadanos, especialmente en los países de Occidente. De ahí que en estos momentos podamos pensar sencillamente que deseos de gente que no ha entendido el funcionamiento de los bancos los últimos 30 años, los deseos que eran tratar de acabar con la banca parásita, parece que están a punto de cumplirse, o sencillamente de ver que todas esas inmensas oficinas bancarias que había a lo largo y ancho de toda Europa, vamos a ver escasamente en un periodo de 5 años que pueden ir desapareciendo una tras otra hasta que prácticamente no encontremos oficinas bancarias en Occidente. Estamos hablando del año 2025 como año de referencia. Y eso quiere decir que muchas cosas pueden cambiar entonces desde este 2019 al año 2025. De todos los grandes bancos, como decíamos al principio, el que lo tiene más crudo en estos momentos, sencillamente porque se ha estado falseando todo durante prácticamente 25 años, es el Deutsche Bank alemán. Y si el Deutsche Bank alemán cae porque no hay ninguna posibilidad de salvarlo, es más que posible que el Banco Central Europeo tenga serios problemas y que posiblemente la Unión Europea se venga abajo. El tiempo nos lo dirá por descontado. En estos momentos tenemos que destacar la aparición de nuevas monedas y seguramente la aparición de nuevos bancos mundiales. Hay una gran diferencia entre Oriente y Occidente.
En Oriente los bancos no han tenido prácticamente importancia nunca, especialmente en China, India y los tigres asiáticos. Los bancos no han sido entes importantes, tan importantes como en Europa desde el año 1800 más o menos y en Estados Unidos. O sea, de 1800 al 2019 en el que nos encontramos, los bancos han tenido una gran importancia en Occidente y no han tenido ninguna gran importancia en Oriente. A medida que se iban desarrollando nuevas tecnologías, esto quedaba patente. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, en Oriente, empezaban a funcionar al margen de los bancos, entre otras cosas porque nunca había habido un sistema bancario importante en Oriente. Empresas como Alibaba y empresas tecnológicas chinas empezaron a desarrollar medios de pago, empezaron a desarrollar medios para realizar transferencias que se podían desarrollar perfectamente con los móviles o con las smartphones que utilizamos. En China desde el año 2003 prácticamente es factible que un vendedor de un pequeño comercio, un vendedor ambulante, pueda cobrar el resultado de la venta de sus mercancías sencillamente a través de un teléfono. Basta solo con que la gente tenga un teléfono para que pueda pagar y realizar transferencias. Ningún problema por parte del gobierno chino para controlar los movimientos financieros de las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Sin embargo, en Occidente eso no ha ocurrido. Los bancos veían lo que estaba ocurriendo en Oriente, por descontado, pero sin embargo los bancos no hacían absolutamente nada para copiar esa forma de funcionamiento. Y todo porque el lobby bancario ha sido siempre, durante estos últimos 200 años, un lobby seguramente de los más importantes en todo Occidente. Ahora, el problema que conlleva el haberte quedado prácticamente 15 años sin hacer absolutamente nada es que en estos momentos las nuevas tecnologías que también se desarrollan en Estados Unidos, en Europa y en Japón, van muy por delante en estos momentos de los sistemas bancarios, que por otra parte, en buena medida, por no decir en su totalidad, están quebrados. Entonces vemos una vez más la diferencia entre el funcionamiento de la democracia liberal en Occidente y un sistema de partido único en Oriente. En Oriente las nuevas tecnologías salen adelante en toda su plenitud y los medios de pago en el sistema financiero también se realizan con total libertad al margen de un Estado que prácticamente lo controla todo. En Occidente, por el contrario, en tanto va muriendo el lobby bancario, vemos resistencias muy fuertes a tratar de que las empresas tecnológicas entren en el mundo financiero. Hace un par de semanas, la empresa Facebook dijo que iba a crear una nueva criptomoneda. Nos contó exactamente que había conformado una sociedad llamada Calibra, con 27 socios, entre los que estaban gente que actúa y trabaja en el mundo financiero. El susto que se han llevado los bancos centrales de Occidente y los grandes bancos es un susto francamente impresionante. La preocupación porque una empresa que tiene 2.400 millones de usuarios por todo el mundo creara una nueva criptomoneda que de la noche a la mañana podía crear prácticamente unos fondos con esta moneda de aproximadamente 2 billones de euros, que prácticamente suman los capitales de la cuasi totalidad
de los bancos sistémicos que hay hoy día en el mundo, y con un sistema que en principio estaba diseñado para que fuera completamente estable, pero funcionando a lo largo y ancho del mundo, como decimos, creó un movimiento telúrico impresionante. Había planes para que en el 2020 saliera a circular esta nueva moneda. Es decir, una moneda que podríamos adquirir, la moneda se llama Libra, y simplemente por ser propietarios de la moneda podíamos realizar transferencias en principio e incluso pagos simplemente con la utilización de nuestro teléfono móvil. Todo el sistema monetario de Occidente, tal como lo conocemos desde el año 1945, empezó a temblar y los bancos centrales empezaron a presionar. En estos momentos, tras defender en el Congreso de los Estados Unidos el nacimiento de esta nueva moneda por parte de la empresa Calibra y por parte del presidente del grupo, en principio Facebook ha decidido retrasar el lanzamiento de la moneda en vez de para el año 2020, en principio para el 2021 o 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos centrales en estos momentos están viendo la posibilidad por parte suya de crear también monedas virtuales parecidas a las de Libra, pero con el hándicap de que al no haber desarrollado y al no dominar las tecnologías como son dominadas por grandes empresas de Estados Unidos y de Oriente, de China y de otros países, la realidad es que los bancos centrales lo único que pueden hacer en estos momentos es ir retrasando todo lo que puedan el nacimiento de esta nueva moneda. El problema es que tras la nueva moneda de Facebook es más que posible que surja la nueva moneda de Google, que tiene también millones de usuarios, que surja la nueva moneda de Amazon, la Libra de Amazon o como la queramos llamar, y así sucesivas empresas que tienen entre sus bases de datos miles de millones de usuarios y que por lo tanto están en perfectas condiciones de hacer algo similar a lo que pueda hacer Facebook, ya que es la primera moneda que se ha lanzado al mercado. El presidente Trump no podía dejar de opinar sobre el tema y tras años en los que lleva tratando de que la Reserva Federal de Estados Unidos pase a depender del gobierno americano, dejando su independencia, la independencia que han tenido hasta ahora, en realidad ve un nuevo fenómeno que de alguna manera interfiere entre sus planes, pero que por otro lado facilita el que la Reserva Federal deje de ser independiente y pase a formar parte, por decirlo de alguna manera, del gobierno de los Estados Unidos a través de la Secretaría del Tesoro. La Reserva Federal, lo más importante que ha tenido a lo largo de estos años es que ha podido funcionar como una empresa privada completamente independiente y en realidad la empresa que generaba a todos los efectos la política monetaria de Estados Unidos. Esto ya parece que irá poco a poco diluyéndose en el tiempo, pero mientras tanto los problemas que tenemos en el sistema monetario internacional en estos momentos es más que probable que empiecen a resolverse por obligación ante los nacimientos de estas nuevas criptomonedas que no se parecen casi en nada a las criptomonedas que han estado funcionando hasta la fecha. Hasta el momento no ha habido ninguna preocupación por el Bitcoin y las demás criptomonedas que han ido surgiendo, entre otras cosas porque tenían un tamaño controlable, por decirlo de alguna manera.
eran muy poquita cosa en comparación con los movimientos financieros de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal. Pero las nuevas criptomonedas, las nuevas criptomonedas estables, como se pretende que sea esta nueva moneda, la libra, y las que vayan surgiendo, tienen características completamente diferentes y cambian las cosas para los próximos años. Pero una vez más, las diferencias, como digo, entre Oriente y Occidente son que en Oriente no hay control con respecto al avance de las empresas tecnológicas y tampoco hay ningún tipo de control serio con respecto al avance de medios de pago completamente distintos a los que hay en Occidente y además funcionan muchísimo mejor. En Occidente, como es natural, el Congreso y el Senado de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, todos han salido a la palestra sencillamente para decir que estas nuevas monedas tienen que estar reguladas y que si quieren funcionar como bancos, de alguna manera tendrán que tener la misma regulación que los bancos. La problemática que hay es que, como hemos dicho muchas veces, los bancos actuales, los grandes bancos, incluso los grandes bancos sistémicos, se han quedado anquilosados. Son como viejos dinosaurios que no han sido capaces de darse cuenta de lo que las nuevas tecnologías podían hacer en los próximos tiempos. No han cambiado, no se han modernizado y los bancos prácticamente han entrado en un proceso de extinción que no creemos que dure mucho más allá de los próximos 6 años. Y en esos 6 años, pues veremos, lógicamente, que van desapareciendo las oficinas bancarias y que miles o cientos de miles de trabajadores del sector financiero por toda Europa irán desapareciendo poco a poco. Esto es lo que se llama un jaque al sistema financiero tal como lo hemos conocido los últimos 200 años. Ahora os quería comentar